Bienvenidos amigos, me encuentro en la hermosa Cracovia, en Polonia, pero hoy no vamos a ver Cracovia, sino una ciudad que estaba preparada para la guerra. Estoy hablando de Nowa Huta. Síganme. Pero antes de que vayamos a la mencionada ciudad de Nowa Huta, les voy a mostrar lo llena que está Cracovia, amigos. La verdad, pocas veces he visto un lugar tan turístico. No deben olvidar que es temprano en la mañana, se va llenando más y más a lo largo del día. Alrededor del mediodía casi no se puede caminar por aquí, o sea, Cracovia es realmente una locura turística. Ciudad de Cracovia. Se ha enamorado mucho con los años. Cracovia es una ciudad de la que uno se ha enamorado mucho en los últimos años. De todos modos, primero tenemos que pedir un taxi para llegar a Nowa Huta. Estén atentos, amigos. Ya lo dije, la ciudad a la que vamos ahora estaba preparada para la guerra. Era una verdadera fortaleza, una obra maestra arquitectónica. Cada asentamiento en esta ciudad tiene una línea de defensa, tiene un búnker. Creo que no hay ninguna ciudad en Polonia que se haya preparado tanto para la guerra, que haya sido tan comunista, tan soviética como esta ciudad. Bueno, amigos, ahora voy a pedir el taxi hacia Nowa Huta. Y mientras espero, les cuento un poco más sobre la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia estuvo bajo una fuerte influencia de la Unión Soviética. En esa época surgió la visión de Nowa Huta, una ciudad obrera moderna y sin clases, que fue planeada como una utopía comunista. Pero la historia tomó un rumbo diferente al esperado. El centro de Cracovia, con sus cientos de iglesias, fue resistente a la influencia comunista. La respuesta del gobierno, una nueva ciudad que debía eclipsar a Cracovia. Decenas de miles de personas fueron traídas de pequeñas ciudades y pueblos a Nowa Huta, se les prometió una vida mejor. En el corazón de la ciudad se construyó la acería Lenin, que en su mejor época empleó a 40.000 personas. La arquitectura de Nowa Huta reflejaba la visión soviética de una ciudad socialista ideal. Amplios bulevares, calles anchas y plazas debían fomentar la vida colectiva y el espíritu. A pesar de todos los esfuerzos, el comunismo no fue aceptado en Nowa Huta. Hubo resistencia, que culminó en 1988 con la huelga en la acería Lenin y finalmente llevó al colapso del sistema comunista en Polonia. Nowa Huta debía encarnar un futuro brillante. Hoy en día, la ciudad es un monumento a una utopía fallida. ¡Hola! Bueno amigos, por fin llegué a Nowa Huta. Ya aprendieron bastante sobre la historia comunista de esta ciudad con la película en blanco y negro. Y sí, esta ciudad ha pasado por mucho. Antes aquí había símbolos soviéticos por todas partes. Y hoy, sí, la ciudad es más bien un lugar hipster. Aquí hay muchas cafeterías elegantes. La plaza fue renombrada de Centralny Ploshad, que en ruso significa Plaza Central a Plaza Ronald Reagan. O sea, todo lo contrario, nombrada en honor al presidente estadounidense. Sí amigos, vamos a buscarla. Veamos directamente la diferencia de esta ciudad con Cracovia. En la plaza central de la ciudad no hay ni una sola persona. Esto era el centro de la ciudad. O sea, en este parque antes se reunía toda la gente después del trabajo. Sí, y pasaban el tiempo después del trabajo todos juntos. Eso por supuesto también ha cambiado. Ya han visto algunas tomas de drones. Y sí, desde arriba realmente se puede ver lo simétrica y bien planificada que fue la construcción de la ciudad. Sobre todo si lo basas en aspectos de defensa. Desde abajo, todo esto es relativamente discreto. Pero ahora nos vamos a meter en el bullicio. Vamos, música. Genji. Le sale bastante bien el truco de la botella. Muy tranquilo. Uno se siente bastante a gusto, creo yo. A primera impresión, música. En el supermercado aquí te pueden servir comidas preparadas. Así que es casi como un medio supermercado, medio restaurante, música.
Puedo entender, cuando camino por esta calle, por qué se pensó como una utopía comunista. Tiene muchísimas áreas verdes. Está construido de manera muy amplia, con muchas avenidas, alamedas, dependiendo de cuál sea el término correcto. Creo que alamedas, muchas alamedas. Y bueno, ahora vamos a echar un vistazo a una de estas entradas de edificio. Todo perfectamente simétrico. Entonces, así que aquí vivía mucha gente. Cada uno de estos complejos o unidades habitacionales tiene su propio búnker. Y estaba muy bien asegurado. Por fuera todo se veía bastante elegante, pero por dentro era más bien desolado. Aquí se podía colgar la ropa. Música. Son unos cientos de metros todo derecho, amigos. Música. Todo se ve igual aquí. De verdad se nota, esto es como... O sea, la ciudad está formada por muchos de estos complejos. Y cada complejo en sí es como una ciudad propia, casi se podría decir. Tienes áreas de juegos en el centro, tienes un pequeño kiosco, supermercado. Podías quedarte solo en tu zona, estabas seguro. Aquí lo pueden ver, amigos. Aquí, por ejemplo, áreas de juegos para los niños. Y luego, a lo largo de 100 metros, solo casas. Por supuesto, también había cosas como hospitales o doctores. Aquí, bueno, no sé polaco, pero por el ruso Storovie, aquí dice Storovia. El polaco es bastante parecido al ruso. Sí, en estos complejos uno tenía y tiene en realidad todo lo que necesita. Pero ahora queremos seguir explorando la ciudad. En los bloques de apartamentos no hay mucho. Música ininteligible. Będzie za jakiś tam... przejdzie pan prosto por la calle y ahí habrá una parada de autobús. Y una parada de autobús para ir... El ruso es similar. Podobne, no. ¿Entienden, verdad? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? ¿Cuántos años tengo yo? La salida está ahí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene el arca del Señor? Es eso, ya lleva mucho tiempo ahí. Espera, yo me casé ahí. La boda, ¿sabes? Eso fue en el año 1984. Parte. Seguro que lleva 40 años ahí, seguro. No hay polski o czym plocha, no. Sí, empieza. Gracias. Entonces, si entendí bien, para los polacos es posible entender el ruso, pero para las personas que hablan ruso es casi imposible entender el polaco. Rayos, chicos, tengo que aprender polaco. Pero también puede ser que acabo de conversar durante 5 minutos y ella no entendió lo que dije y yo no entendí lo que ella dijo. Sí, eso no está mal. 5 minutos simplemente hablando de cualquier cosa. Nadie entiende lo que realmente se está diciendo. También puede ser así, pero tal vez ella sí me entendió. Entre los bloques de apartamentos, uno que les acabo de mostrar, había en ese entonces justo en el centro una gran estatua de Lenin. Y fue aquí, amigos. Y como les dije, ahora les voy a mostrar unas imágenes. ¿Y por qué les cuento esto? Porque detrás de este Lenin hay una historia divertida. Le pusieron unos zapatos frente a Lenin, una chaqueta, una bicicleta, y le escribieron un poema en polaco en la estatua de Lenin. Aquí, toma los zapatos, toma la bicicleta, toma la chaqueta. Y luego, por así decirlo, lárgate de la ciudad, no pudieron deshacerse de este Lenin o no lograron quitárselo de encima. Hasta que, después del colapso de la Unión Soviética o por esa época, un empresario sueco dijo, yo compro ese Lenin. Y luego lo quitaron justo de allá atrás y lo llevaron a Estocolmo, a un parque de diversiones, a un parque de entretenimiento. Como pueden ver, aquí uno puede refrescarse en verano. Cuando andas en bicicleta. Bueno, amigos, ahora pueden ver de nuevo un mapa de la ciudad y pueden notar lo simétrico que está todo construido. Esta calle central y luego estos bloques. Y justo en el centro estaba Lenin. Y ahora lo han dividido un poco de manera sistemática. Aquí está la zona de compras. Aquí puedes comprar ropa. Muy bien hecho, chicos. En el lado izquierdo de los bloques de apartamentos se encuentra el restaurante más antiguo de toda la ciudad llamado Stylova, una mezcla de style y stylovaja. Y ya saben, chicos, las stylovajas eran especialmente famosas en tiempos de la Unión Soviética, esas típicas cantinas que había en ese entonces. Esas cantinas prácticamente ya no existen en Polonia, al menos no en Cracovia,
Y en Nowa Huta creo que también es la última cantina. Y sí, chicos, en este lugar se reunía toda la gente. La élite, aquí comían abogados, aquí comían doctores, pero también los trabajadores comunes de la fábrica de acero. Y por eso este lugar era tan especial, porque aquí se reunía toda la gente. Y sí, chicos, aquí probablemente se encuentra el último Lenin de Nowa Huta, el último Lenin de Cracovia. Muy pequeño, pero existe. ¿Y en qué otro lugar deberíamos comer si no es en este? Así que, chicos, ahora vamos a buscar algo de comer y ver qué hay disponible. Bueno, la comida ya está aquí, chicos. Así es como se ve. La comida estuvo buena, chicos. La recomiendo. Como dije, chicos, se suponía que esto debía ser una utopía comunista. Por eso hay tantas áreas verdes y lugares donde uno puede pasar el tiempo en comunidad. Aquí, por ejemplo, todavía pueden ver tableros de ajedrez y una pequeña estantería de libros. En esta estantería simplemente hay un diccionario polaco-alemán, chicos. De hecho, podría servirme mucho para el viaje. Lo que llama la atención es que en esta ciudad viven casi puros jubilados. O sea, cuando miro a mi alrededor, la gente siempre es un poco mayor. Casi no he visto jóvenes hasta ahora. Exacto, probablemente todos se mudan a Cracovia. Las calles están relativamente vacías. Casi como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Bueno, yo pensaba que habría aún más hipsters. Sí, eso es siempre lo que leo antes de venir a la ciudad. Pero para mí, más bien se ha quedado detenido en el tiempo. Aquí puedes comprar ropa en esa tienda. Muy concurrido. Internet realmente me engañó, amigos. Qué lugar tan moderno y de hipster se ha vuelto. Aquí todo parece haberse quedado en el tiempo. ¿Calles vacías? De vez en cuando solo pasa por aquí algún pensionado. Antes Nowa Huta era una ciudad independiente. Hoy en día Nowa Huta es solo un barrio de Cracovia. Y sí, aunque aquí casi solo viven jubilados, en realidad no es un mal lugar para vivir. Porque aquí se lleva una vida más tranquila, una vida más lenta. Y si alguna vez quieres ir a Cracovia, también son solo 20 minutos en coche. Así que estás cerca de donde pasa todo, pero aún así es muy tranquilo. Aunque Nowa Huta hizo todo lo posible por eliminar todos los símbolos soviéticos de la ciudad, por supuesto, todavía se siente ese aire soviético. Solo miren el teatro de la ciudad. Por supuesto, algo que no puede faltar en ninguna ciudad comunista o socialista es un tanque. Muchas gracias. De hecho, no sabía nada de este monumento. Simplemente me lo encontré por casualidad. Nada mal, amigos. Este tanque del Ejército Rojo que expulsó del país a la Alemania nazi o liberó al país. Y por eso, hasta hoy, este tanque sigue aquí. Miren, amigos, descubrí algo. Es otro relicto de tiempos antiguos. Voy a voltearlo para ustedes. Así que simplemente es un ladder verde. Como pueden ver, amigos, colores verdes. Aquí el símbolo de ladder. Sí, amigos. Caminos como estos también se ven rara vez en Polonia. El siguiente vehículo extraordinario. Nunca he visto algo así. Hutaim Lenina. Emocionante, amigos. Este es un vehículo antiguo con el que transportaban a la gente a la acería, eso diría yo. Porque creo, amigos, que Huta también representaba un poco esa acería. Y la acería se llamaba Lenin. Con eso transportaban a la gente en masa a las acerías en aquel entonces. Escriban en los comentarios qué marca de auto es esa. O si es algo polaco de fabricación propia. Aquí pueden ver el logo. Díganme, amigos. Entonces, si uno camina un poco por las calles, realmente puede ver algunas partes de la historia de Nowa Huta. Historia. Ahora he llegado probablemente al punto culminante de toda la ciudad. Antes de contarles algo al respecto, primero les voy a mostrar lo que tengo frente a mí.
Sí, amigos, ya han tenido algunas impresiones sobre esta iglesia, pero ¿qué significa este monumento de esta iglesia? Esta iglesia se llama Akapana, que significa Arca del Señor. Y deben imaginar, como ya mencioné en la introducción, que Nowa Huta debía ser un lugar sin fe, un lugar sin Dios. Y la fe tampoco era tolerada aquí. Pero la gente en Polonia siempre ha sido muy creyente. Eso ya se veía en Cracovia. En Cracovia había cientos de iglesias, aquí no había ni una sola. Y entonces la gente aquí colocó una cruz de madera en esta colina. Y sí, ni siquiera se toleró esa cruz de madera. Hubo, sí, conflictos entre policías, entre soldados y los ciudadanos de esta ciudad. Y los ciudadanos defendieron esa cruz de madera con su vida. Después de eso, estas autoridades, bueno, las autoridades, pero también los soldados y los policías, aceptaron la cruz de madera y se permitió que permaneciera ahí. Pero la construcción de una iglesia aún no fue aprobada. Sí, dije que la cruz de madera estaba en la colina, pero eso no era del todo correcto, sino frente a la colina. Y esa era la cruz de madera que la gente defendió con su vida, así que se toleró la cruz de madera, pero la construcción de una iglesia aún no. Entonces, ¿qué pasó? El arzobispo de Cracovia entonces celebró los servicios religiosos al aire libre, o sea, afuera. Aquí había una iglesia sin un edificio propio, y eso tampoco fue tolerado, pero poco a poco las autoridades ya no pudieron detenerlo ni impedirlo. La gente se reunió aquí al aire libre. Y años después, a finales de los 60, se aprobó la construcción. La iglesia fue surgiendo poco a poco. Y sí, amigos, este es un lugar fascinante. Como dije, la gente luchó para convertir un lugar sin religión, sin Dios, en un lugar con Dios. Y eso es lo que representa esta iglesia, este enorme monumento. Lamentablemente no se puede entrar tan fácilmente. ¿Pero lo pueden ver desde afuera? Y la historia interesante detrás de esto, por supuesto, muy interesante. Después de la iglesia, regresé caminando al lugar donde comenzó el viaje, a la plaza central de la ciudad. Y aquí también terminamos el video, pero olvidé mostrarles una o dos cosas. Y se los muestro ahora. Aquí, en la plaza central, hay un lugar que esperaba ver en Nowa Huta, porque, como dije, a menudo se dice que este lugar se ha vuelto moderno, como para hipsters. Y durante todo el día no tuve para nada esa impresión en la ciudad, pero aquí, detrás de la plaza central, hay un lugar que encaja exactamente con esas descripciones. Sí, con esas descripciones. Se los muestro. Aquí tienen por todos lados estos bonitos puestos de comida. Aquí un centro cultural de la ciudad. Un escenario al aire libre allá atrás. Así que sí está padre aquí. Aquí es donde se relajan los jóvenes. Del otro lado pueden ver algunas, sí, pizzerías, hongos, como dije, el teatro al aire libre. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Espero que haya sido más o menos interesante. Y sí, si quieren apoyar el canal, no olviden suscribirse. Y si quieren ver más, aquí hay un video. De hecho, es sobre cómo viajé al último pueblo alemán de Kazajistán. Creo que también es un video entretenido, así que échenle un vistazo. Hasta la próxima. Chao.